Saludos amigos, te habla José Acarón, director estatal de EARP Puerto Rico, y estamos en otro capítulo más de esta serie de decisiones de vida de los cuidadores. Y hoy vamos a estar hablando de las decisiones importantes que tenemos que tomar en el momento que estamos apoyando o cuidando a un ser querido, ya sea desde el hogar o el momento que tenemos que tomar la decisión de institucionalizar a ese ser querido en un hogar de cuidado de larga duración. Y para hablar de este tema tenemos a la doctora Florencia Velázquez. Ella es trabajadora social y también es miembro del Consejo Asesor de EARP. Pero hay algo que quiero en la presentación de Florencia, quiero decir, además de ser profesional de trabajo social, has tenido el rol de cuidado de tu madre y de tu padre. Así que la conversación que estamos teniendo va a venir desde el corazón y desde la razón. Así que es la parte de complementar esa labor tan hermosa que es de apoyar o cuidar a un ser querido. Excelente. Muchísimas gracias, José. Siempre es bueno que tengamos estos espacios para hablar de temas tan importantes como el de cuidar a un familiar, cuidar y acompañar a un familiar, a un ser querido en ese proceso, en esta etapa de vida tan maravillosa como todas las que le anteceden, ¿verdad? Que eso es bien importante que lo podamos destacar. Desde tu experiencia, ¿puedes definir qué es el cuidado continuo para un ser querido? Excelente. Voy a retomar lo que mencionaste, que es bien importante. Yo estoy aquí en este espacio contigo desde mi rol como profesional, en mi área de preparación de trabajadora social, profesora, etcétera, pero más que nada desde mi experiencia como cuidadora, en este caso, inicialmente de mi madre, quien padeció de la enfermedad de Alzheimer durante 12 años, y luego de mi papá, que tenía el diagnóstico y pues lo pude acompañar en sus últimos meses, porque ya ambos trascendieron, ¿verdad? Pero me queda esa gran satisfacción de haberlos acompañado durante estos procesos. Cuidado y tuviste prolongado. Que tomar esas decisiones. Exactamente. Y eso por eso es importante tocar este tema, porque tuvimos conversaciones también en el proceso tuyo de tomar esas decisiones. Ciertamente, ciertamente, porque has dicho algo bien importante. Por más que estemos preparados en términos académicos, profesionales, por más experiencia que hayamos tenido también a nivel personal, cuando llegan decisiones que son tan neurálgicas como la del cuidado prolongado, tanto comenzando desde el hogar como eventualmente institucionalizando, es muy difícil. Así que cuando hablamos del cuidado prolongado, es algo que no comienza en un momento en específico, sino que desde el seno del hogar, cada una de las familias en su intimidad va identificando cuándo es el momento en el que necesitamos comenzar a añadir otros cuidados adicionales, otras personas en nuestro entorno que nos puedan ayudar a continuar extendiendo lo que es la calidad de vida de los adultos mayores. Comenzando entonces, estamos apoyando en unas funciones. Ah, mira, ya no puedes manejar, yo te llevo o te hago otra llamada. Tú empiezas con unos roles bien limitados, pero eso se va ampliando según aumenta la fragilidad. Correcto. Y te puedo decir nuevamente que no es algo que podamos identificar, bueno, en tal etapa de vida, en tal momento de tal diagnóstico de salud física o mental. No, no es que no ocurre de esa manera, porque dependiendo de la historia de vida, de las condiciones socioeconómicas, de la historia de esa familia, es que vamos a ir identificando cuándo es en ese momento en el que vamos a ir añadiendo colaboración y apoyo a este ser querido. Como muy bien tú dices, cuando empezamos a percatarnos que en el entorno hay cosas que ya no están funcionando de la misma manera. Hay cosas que este familiar ya no realiza con la misma agilidad que lo realizaba antes. Y es muy complejo porque todos desde que nacemos queremos salvaguardar nuestra independencia. Todo, desde esa primera etapa de vida. Así que cuando empezamos desde afuera a percatarnos que alguien en nuestro entorno necesita esa ayuda, debemos ser muy cautelosos y muy sensibles en cómo nos acercamos para poder brindar esa ayuda. Porque nos percatamos nosotros, pero ellos no necesariamente se percatan. Y es bien importante porque en el caso de otra persona que va a apoyar en la casa, estás dejando entrar a una persona extraña a tu hogar.
O sea que hay que ir trabajando eso con esa dignidad y el respeto de la persona que estamos apoyando. Cierto, ciertamente es que estás... Y ser parte de la decisión. Es importantísimo. Está entrando alguien a la intimidad de tu hogar, a ese lugar sagrado de nuestra familia, nuestro hogar. Así que es bien importante que ese proceso de traer a alguien lo manejemos de antemano en ese diálogo familiar que debe ser primordial. Nosotros no podemos estar tomando decisiones por los adultos mayores. En la medida en que sea posible, obviamente en el diagnóstico que tenga nuestro familiar, es importante tener ese diálogo de qué vamos a hacer. ¿Está sucediendo esto? ¿Cómo lo vamos a manejar? Estas son las alternativas que tú prefieres, cómo podemos trabajarlo. Correcto. Y entonces ir trayéndolas poco a poco, ciertamente. Hay muchas familias que el adulto mayor todavía no acepta que necesita alguna ayuda. Bueno, pues vamos a introducirlo de otra manera. Necesitamos asistencia en el hogar, necesitamos acompañamiento. Y de esa manera se va generando esta costumbre de tener a alguien nuevo en mi entorno familiar. Hablaba yo entre los capítulos que a mi madre, si yo le hubiera dicho, te voy a traer una cuidadora, ya tenía Alzheimer, me hubiera mandado a freír espárragos en buen puertorriqueño. Sí, pero yo le dije, mira, vamos a traer a alguien para que te apoye en las cosas de la casa y puede hacer esto y que te sientas mejor. Y él lo aceptó y de ahí pues fue creciendo ese rol. Sí, y bien importante, si todos pasamos por ahí, porque mi mamá fue exactamente lo mismo, para nada ya quería alguien en el hogar, y es bien importante que sepamos que traer a alguien a la casa va a ser un proceso paulatino de aceptación de todos los miembros de la familia. Y en la experiencia te puedo decir que con el grupo de apoyo, muchos de los cuidadores nos traen la situación de que, ay, es que después que tanto trabajo que me dio conseguir a alguien, mami lo botó, mami no lo quiere, mami lo acusa de que le roba las cosas. Así que hay que prepararse y saber que ese primer cuidador formal, que creo que es importante que hablemos sobre eso, ese cuidador formal que tú vas a traer a tu casa, no necesariamente va a ser el que se va a cuidar a lo largo de todo el proceso. Vamos a tener probablemente 2, 3, 4, 5 o más cuidadores que vamos a ir tanteando hasta que llegue esa persona idónea, que se crea ese enlace, esa conexión entre el familiar, el cuidador y, por supuesto, el resto del entorno familiar. Y tocaste un punto muy importante porque está el cuidador informal, que es cuando tú estás familiar, que tú estás apoyando a tus padres hasta el momento que dices, por un momento, ya yo no puedo cumplir esas necesidades, no tengo el tiempo, estoy trabajando, está ampliándose y ahí yo decido traer a alguien para apoyar en el hogar, que sería el cuidador formal. Y esa decisión, es fuerte. Más que para ti es un alivio, porque tienes a alguien que está cumpliendo las funciones. Pero para la persona que está en la casa es un intruso en mi casa. Literalmente es que es una invasión a mi intimidad, a mis procesos, a mis rutinas de yo levantarme, de yo realizar las actividades cotidianas. Entonces aquí entra otro elemento. Y en el momento, por ejemplo, que llegue a la intimidad hasta que te ayude a ir al baño. Y hay otro, ese es otro nivel de intimidad que tiene que llegar poco a poco. Muy grande. Pero a esto hay que añadirle otro elemento bien importante, que es el aspecto económico. Y el saber seleccionar adecuadamente quién es esa persona que va a entrar a tu intimidad. Sabemos hoy día que el fraude a los adultos mayores es enorme. Así que es importante el que cuando nosotros hagamos esa selección de la persona seamos sabios en ese proceso. Porque tenemos lo que se le llama el cuidador formal, que es la persona que tiene las competencias adecuadas para poder atender a un adulto mayor en un entorno familiar en este caso, y que esté capacitado para poder atenderlo. Pero entonces, sabemos que ante el alza poblacional de adultos mayores y la necesidad de cuidadores en el hogar, pues ha proliferado la cantidad de personas que se presenta como que tienen las competencias para poder atender a tu familiar en el hogar. Así que hay que ser muy cauteloso porque esa decisión es como en un empleo cualquiera, tienes que hacer entrevistas, tienes que buscar, tienes que verificar previos empleos que haya tenido, experiencias que haya tenido, porque estás dejando entrar a la persona a tu casa, a la privacidad de la casa de tu ser querido. Eso es así. Así que es muy importante esa selección porque podemos tener gente muy, muy buena, con muy buenas intenciones, pero que no tenga las competencias. Y quien es primordial en este proceso es nuestro familiar. Así que es importante mínimo
certificado de salud, la ley 300, carta de recomendación, antecedentes penales, para que entonces usted tenga esa tranquilidad de que va a estar fuera de su hogar y que su familiar va a estar bien atendido y su propiedad también va a estar a salvo durante este proceso. Pero yo creo que es bien importante, una vez usted toma la decisión, no significa que usted se va a desaparecer. Usted es parte del proceso y tiene que visitar también y ver qué está pasando, porque tiene que estar pendiente de lo que está pasando en el hogar. En el caso nuestro llegó un momento que pusimos cámaras también y era más fácil para nosotros monitorear el trabajo que estaba haciendo, cómo estaba mami, si estaba comiendo, si no, etcétera. Fue un nivel más allá de nosotros poder tener la tranquilidad de que estaba siendo bien atendida. Sí, porque tenemos cuando vamos a tener ese cuidador formal en el hogar y nosotros convivimos con este adulto mayor y tenemos estos periodos en los que entramos y salimos, versus cuando tenemos al adulto mayor que vive solo y traemos a esta otra persona que literalmente asume un rol protagónico en el cuidado de nuestro familiar, si fuese el caso. Así que es bien importante, mencionaste lo de las cámaras. Lo de las cámaras es sumamente importante, no es algo muy oneroso y que lo podemos entonces discutir con el familiar y con el cuidador. Porque yo he tenido casos en que el mismo familiar te dice, yo no quiero cámaras en mi casa, a mí no me vas a estar mirando todo el tiempo a través de una cámara. Así que esto entra también en esa conversación de cómo es que nosotros vamos a monitorear el que todo ocurra en el orden en el que debe ocurrir y por supuesto siempre es importante notificarle a ese cuidador formal que van a haber cámaras dentro de ese espacio. Sí, es que yo creo que una parte interesante de esa conversación, mira, es para tu seguridad, cualquier cosa que pase te podemos ver si te caíste, si falta, ¿sabe? Hay que saber tener esa conversación positiva de por qué es un beneficio para ese ser querido que uno pueda poder tener entonces las cámaras y poder monitorear. Sí, porque sabes que el mensaje que recibe la persona que va a ser cuidada y acompañada es que ya yo no sirvo. Es que ya yo no soy capaz, es que ya yo estorbo y ya no me quieres y necesitas traer a alguien adicional para que esté conmigo, cuando sabemos que es todo lo contrario. Cuando un cuidador informal, entiéndase, el familiar decide traer a alguien adicional, es una forma de amar y de respetar a tu ser querido, es amar con responsabilidad. Pero dentro de esa misma responsabilidad, tener todos los elementos necesarios para que ocurra de la manera adecuada. Hay algo... y pues te voy a decir del caso de mi abuelo. Mi abuelo tuvimos una pariente de él que estuvo cuidándolo en su casa hasta el momento que descubrimos que, oye, ya él necesita un cuidado más específico y tiene otras necesidades que ya quizás quedarse en su casa con una cuidadora es ponerlo en riesgo. Y ahí es que uno tiene que tomar una decisión, ¿ok? Y difícil si voy a institucionalizar a este ser querido en un hogar de cuidado de larga duración. Háblame un poquito de esa transición. Sí, si la primera es compleja, la segunda le supera definitivamente. El tomar la decisión de hacer esa transición a un hogar de cuidado prolongado es una decisión muy íntima y muy fuerte, porque conlleva emociones, conlleva aspectos económicos, conlleva diálogos que no deben darse en ese momento. El diálogo con relación a institucionalizar a un familiar debe darse en etapas previas, donde ya se haya decidido, cuando llegue el momento en el que entendamos que tener este equipo de profesionales dentro de la casa acompañando a mi familia no es suficiente, vamos a hacer esa transición a un hogar de cuidado prolongado. Y conlleva entonces un esfuerzo adicional por parte de todas las personas que están involucradas. Y bien importante, conlleva también un aspecto económico que hay que tomar en consideración, que lo hemos hablado en otros espacios, pero que hay que traerlo nuevamente sobre la mesa. Es algo sumamente, ambas cosas son onerosas y hay que prepararse. En el aspecto, retomando nuevamente para no dejarlo fuera, lo que es el cuidado prolongado en el hogar, hoy día estamos hablando que puede conllevar desde lo que es el mínimo, que son $10.50, hasta unos $30 o $50 la hora. Yo tengo casos donde me hablan de que están corriendo cuidos dentro del hogar hasta unos $2.500, $3.000,
pero tengo personas que me hablan de cantidades mucho más grandes de cuidado en el hogar, dependiendo de la cantidad de horas. Entonces luego hablamos del costo de lo que es los hogares de cuidado prolongado, que pueden fluctuar en efecto entre unos $1,200 hasta unos $5,000 a $10,000. Así que también es uno de los elementos a considerar importantes al momento de decidir institucionalizar. Y retomando entonces el tema emocional, conlleva una serie de emociones, es como un roller coaster en términos de cómo yo me siento cuando voy a tomar esa decisión, porque hay una serie de estigmas, hay una cuestión cultural de que debemos cuidar en el hogar. De hecho, es lo que todos deseamos, ¿verdad? Sí, el 87% de las personas encuestadas en Puerto Rico nos dicen que quieren envejecer en su propio hogar, en su comunidad. Así es lo idóneo, es lo idóneo. Y realmente lo que hay en instituciones de cuidado larga duración, estamos hablando que es quizás un 3 o un 4% de la población. Sí, sin embargo, por el otro lado vemos que cada vez son más los hogares de cuidado prolongado que están surgiendo, y es como todo esto es un abanico, ¿verdad? Todos los hogares tienen una misma oferta, que es atender las necesidades instrumentales del diario vivir, cuidado 24 horas, etcétera. Esa es la oferta que van a tener todos. Pero es importante que usted como familiar pueda evaluar otros elementos que son más propios de su familiar, que son importantes: la distancia, el horario de visitas. Debe escoger uno que esté cerca para que usted pueda ir continuamente a visitarlo. Oye, porque aunque tú ubiques a un ser querido en un hogar de cuidado y le pagues por el cuidado de residencial, geriátrico, la responsabilidad de ese ser querido sigue siendo tuya. Sigue siendo nuestra. Y eso es bien importante porque lastimosamente tenemos que decir que de ambas partes, de las familias y de algunos hogares de cuidado prolongado, debo decir, existe este pensamiento de que lo dejaste aquí, ya, mi única función es pagarte. Pues mire, no. Su función es pagar definitivamente, pero también está en mantenerse presente en los horarios de visita, en la toma de decisiones. Eso es sumamente importante. Usted cuando toma esta decisión, usted sigue siendo parte de ese proceso a lo largo de la vida, donde usted va decidiendo cosas tan elementales como: quiero que lo recorten ahí, quiero que le hagan tales laboratorios en el hogar, ¿qué alimentos quiere consumir? Hay decisiones que pueden parecer muy pequeñas, pero que nuevamente apelan a lo que es la dignidad del ser humano, que es lo que nosotros debemos mantener hasta la última etapa. Y quiero añadir algo ahí, y es que siempre hemos hablado de que cuando una persona se ubica en un centro de cuidado de larga duración es para continuar su vida. Correcto. No para esperar la muerte. Cierto. Y hay la percepción de que ya cuando estés ahí es para que pasen los últimos días. Mis últimos días, aquí estoy, aquí me depositaron. Pero no. En lo absoluto. Por eso nuevamente es importante esa selección de ese lugar. Y envolver a tu ser querido en la selección. Claro. Él tiene que ir contigo a las visitas, porque él tiene que sentirse, está bien, yo quiero vivir aquí. Por eso es importante ese diálogo, esas visitas previas a ese hogar, y ojalá y todos los hogares tengan esa apertura de primero pasar por ese proceso de que venga la familia con el adulto mayor para conocer las facilidades, tener un día completo en ese hogar para entonces decir: fíjate, sí, me gusta, yo me quiero quedar aquí. Eso es muy importante porque siempre va a existir esta sensación de abandono por ambas partes, pero cuando se trabaja de manera adecuada, entonces se minimiza y se transforma en lo que mencionamos: amar con responsabilidad y que te puedo acompañar hasta la última etapa, pero yo también tengo que vivir, que precisamente fue el consejo que tú me diste en mi momento, ¿verdad? Habla un poquito de ese proceso tuyo donde decidiste poner a tu papá en una institución de cuidado. Sí, mira, en términos generales, pues llegó el momento en el que mi papá, que era un hombre completamente independiente, entra en un proceso en su vida en el que necesita estar en un lugar más estable y con unos cuidados determinados. Y así fue. La primera, yo pasé por 2 etapas con él. Pasé por la primera de decidir ese proceso, que tuvimos el diálogo, él estuvo de acuerdo y se dio, pero luego siempre... Y es importante porque fíjate, por más preparados que estemos y profesionales, si por encima de eso no lo trabajas, te queda esa espinita de: lo abandoné. ¿Qué sucede? Cuando
inevitablemente dentro de ese proceso la salud del adulto mayor obviamente va pasando por otras etapas, que fue el caso de mi papá. Cuando él en un momento dado tiene que estar hospitalizado, ahí nos llega todos esos sentimientos y esas emociones donde decimos, caramba, yo me lo debo llevar para casa, está en su última etapa. Pero entonces es cuando más debemos tener mente clara, corazón alineado, para poder entender que no se trata de ese sentimiento que yo tengo de culpa o de querer cuidar o de querer acompañar, sino que se trata de la calidad de vida de ese adulto mayor. Así que a ese fue el punto en el que tú me llevaste, de la calidad de vida del adulto mayor, en los cuidados que necesita y también en la calidad de vida de la persona, del cuidador, del familiar, que también tiene que continuar con su vida y no estoy abandonando, estoy acompañando desde otros espacios. Y eso es bien importante. Y es importante, pues en el caso tuyo, tú eres sola, tienes que trabajar, sí, no puedes dejar de trabajar, pero a la misma vez puedes cumplir, y aquí está la parte del balance, cómo yo cumplo mis responsabilidades laborales, económicas, etcétera, y también, pero tú siempre estuviste presente ahí con él. Sí. E ibas todos los días a verlo cuando salías de la universidad, así es que son las cosas sí, que tenemos que crear un balance. Es el balance, es la planificación. O sea, si de antemano ya tú planificaste, cuando llegue el momento, en la mejor medida posible vas cumpliendo con eso que dijiste que ibas a trabajar en tu plan de vida, y las cosas se van orquestando y se van organizando adecuadamente. Llegan momentos difíciles en el proceso, pero nuevamente regresamos al punto de partida de hacia dónde yo quiero llevar mi vida y la vida de mi familiar. Que al final del camino podamos acostarnos tranquilos con que cumplimos con lo que nos tocaba y decidimos hacer por amor, y que esa persona también estuvo bien dentro de su proceso. Hay momentos y dolores que no hay manera de evitarlos, pero sí los podemos atravesar de la mejor manera posible. ¿Y cómo tú puedes recapitular todo lo que hemos hablado en ese consejo, de esas decisiones a los cuidadores que tienen que tomar la decisión, uno, de cuidado en el hogar, o dos, de instituciones, dentro de todo lo que cabe, los sentimientos, etcétera? ¿Qué es lo que tú les recomiendas a esa gente que nos está escuchando de cómo tomar esas decisiones? Bien, mira, que es bien importante el diálogo, tener esas conversaciones familiares previo a que lleguen en esas etapas de necesidad de acompañamiento adicional, poder tener esos diálogos, y yo siempre apelo a lo que es la historia de vida. Antes que lleguen esas transiciones de tener un cuidador formal en el hogar y eventualmente una decisión de un hogar de cuidado prolongado, tenemos que revisar la historia familiar para que podamos trabajar cada una de las situaciones que quizás están inconclusas, como cuando escuchamos, y porque yo voy a cuidar si a mí no me cuidaron, o ahora me toca a mí. Hay elementos que es importante que los podamos trabajar, que los podamos subsanar, para que cuando lleguen esas transiciones se den de la manera adecuada y que nos den paz. Toda decisión que nos dé paz es la decisión correcta. Así que es importante tener este diálogo, tomar las decisiones, para que cuando llegue el momento sean transiciones previamente planificadas y dialogadas, que al final, como ya te mencioné, son decisiones de amor responsable y que nos den paz. Yo creo que no hay mejor forma de terminar esta conversación que estar diciendo, oye, sí, son decisiones que nos dan paz. Que nos dan paz. La paz para ambas partes y la dignidad para ambas partes, que deben estar de la mano. Así es que un placer tenerte en esta conversación, en esta serie que tenemos de las decisiones de vida de los cuidadores, y en este momento las decisiones de cuidado para los cuidadores, que son, como dijimos, pueden ser difíciles, pueden ser retantes, pero pueden ser bien satisfactorias y de mucha paz y de dignidad. En mi caso, José, esta última etapa de institucionalización fue la etapa que me permitió sentir más paz que el resto de las etapas, porque las pude trabajar adecuadamente. Y eso es lo importante, que lo trabajemos en el momento en el que corresponde. Yo creo que ya eso fue la cherry en el tope. Así que gracias, amigos. Con esto cerramos este capítulo de decisiones de vida, decisiones de cuidado de los cuidadores, y esta serie que hemos estado trabajando en este mes
sobre las decisiones de vida de los cuidadores, para apoyarte en los procesos que tú tienes que tener para apoyar o cuidar a un ser querido que necesita ese apoyo o porque tiene algún elemento de fragilidad. Para más información puedes buscar en la página de AARP que se llama www.decisionesdevida.org. decisionesdevida.org, donde va a tener varias secciones que van a estar ayudándote a tomar todas las decisiones que tienen que ver tanto con tu propio envejecimiento como en tu rol de cuidado de un ser querido que necesita apoyo o cuidado. Gracias nuevamente por tener aquí a la doctora Florencia Velázquez, trabajadora social y miembro de nuestro consejo ejecutivo. Y amigos de vida, porque la vida, los caminos de la vida te llevan a esto también. Así que un placer y nos vemos en la próxima. Pero ya saben, a tomar decisiones, porque si usted no toma las decisiones, la vida las tomará por usted y generalmente no son las que usted quería. Muchas gracias.